¿Qué más planteaba? Planteaba que los obispos no tenían la potestad sobre sus sacerdotes. Bien, todo esto hacía que obviamente los laicos, los sacerdotes, los obispos empezaron a discutir estas normas. Acá tenemos una foto de algunos de los obispos mexicanos durante el tiempo de Obregón y Calles. Y empezaron a discutir, obviamente. Y empezaron en algunos lugares a levantarse, primero de modo pacífico, por medio de un boicot, por ejemplo. Segundo, por medio de modos de hacer huelga, de juntar firmas. En un país de México que tenía en su momento 15 millones de habitantes, se juntaron en apenas 10 días 3 millones de firmas. No existía en aquel momento WhatsApp, Hazte Oír, Citizen o Change o lo que sea, estas plataformas de internet que uno pone su nombre, apellido, su documento y no, había que uno por uno. Bueno, nada. La ley Calles estaba escrita, se iba a poner en práctica a partir del 1 de agosto de 1926, ¿no? Y parecía que nada hacía que Calles cambiase de decisión. Acá tienen ustedes una foto del día 31 de julio del año 1926, último día antes de comenzar a ponerse en práctica la ley Calles. ¿Qué pasó? Los obispos dijeron, nosotros no podemos aceptar esta ley que nos quita los bienes, nos quita la potestad de regir la iglesia, nos quita la posibilidad de evangelizar, nos hace prácticamente empleados del Estado, empleados públicos, no podemos. Entonces preguntaron a Roma, al Papa reinante. El Papa reinante era Pío XI. Y Pío XI les dice, ustedes no pueden obedecer una ley inicua como esta. Claramente que no pueden, porque están como apostatando de la fe, están sometiéndose a una especie de iglesia nacional, cismático. No, usted no puede hacer esto. Aquí hago otra interrupción para seguir citando un poquito de este libro. Y que tiene mucho que ver, digo, es que resulta sumamente interesante estos puntos en común, estos paralelismos. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Todo lo que aconteció durante esto de la guerra cristera, durante esto de sí, la guerra cristera y otro nombre se me fue. La guerra cristera, la cristiada. Pues tiene todo en su núcleo fue, es decir, este ataque a la fe, a la iglesia, tenía el mismo génesis, tenía el mismo germen revolucionario. Entonces, abro cita del libro del que también me estoy basando para realizar este video. Y dice, antes de la revolución los obispos, prestaban juramento de fidelidad al rey. Más o menos lo que está diciendo Rabasi respecto a estas leyes anticlericales que provocaban cismas. Ahora están obligados a un juramento análogo, pero más complejo. Antes de su consagración deben prestar el, ante los funcionarios, el pueblo y el clero el solemne juramento de cuidar con esmero de los fieles de su diócesis, ser fieles a la nación, a la ley y al rey, y apoyar con todo su poder la constitución decretada por la Asamblea Nacional y aceptada por el rey. O sea, aquí ya no es ni por amor a Cristo, ya no es el magisterio de la Iglesia Católica, se desligan de Roma, ya no es por la verdad, porque la revolución no va de descubrir la verdad, va de subvertir el orden establecido. Tampoco, no sé, no mencionan ni la tradición con T mayúscula, ni la Sagrada Escritura, una ética cristiana, no, lo que establece la Asamblea Nacional, esta nueva constitución de índole y con tintes evidentemente revolucionarios, pues es que es sumarle 2 más 2. ¿No? Esto es una iglesia revolucionaria, o es lo que se buscó desde aquellos momentos. Sigo con la lectura. Se trata de una auténtica declaración de lealtad hacia el nuevo orden de cosas. Y es así, es así. Continúa. Como funcionarios, los obispos y los párrocos
cobran un sueldo al Estado, o sea, ya pasan a ser otro... La iglesia pasa a ser, digamos, otro brazo de este nuevo Estado, de este Estado moderno. Y los obispos se vuelven un simple empleado público más, que deben lealtad ya no a Dios, ya no a la verdad, ya no a la Sagrada Escritura, ya no a la ética cristiana, todo lo que acabo de decir. No, a esta constitución que ha desplazado la filosofía realista, ha desplazado el cristianismo, y se establece otro tipo de visión de qué es el hombre, otra visión filosófica. También este otro texto es interesante también, todo esto que dice ese texto, como dije, este otro que voy a tomar en cuenta, se llama Primera Cruzada contra los sin Dios jacobinos. Y abro cita, es que este documento también me parece muy interesante. Muy interesante. Todo lo que dice, todo esto que ya está documentado y que yo ya había revisado en algunas otras obras. Pero en esta ocasión voy a traer principalmente esas dos lecturas, Cristianismo y Revolución y este documento. Y vamos a ver. Abro cita. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Francia, institución vital en la sociedad gala y pilar fundamental para el sostenimiento de la monarquía, sufrió desde los inicios un ataque sistemático y perverso. Surgieron los adoradores de la diosa razón, de la diosa libertad y de la diosa humanidad, que buscaban reemplazar la fe católica. Se quita a Dios del centro y se pone como sucedáneo, como sustituto al ser humano, al hombre, y con otra perspectiva, ¿no? Porque al ser humano ya le quitan su naturaleza, no racional, pero su naturaleza religiosa. Y la diosa razón, y esto es verdad, también en este libro, en este otro libro de Cristianismo y Revolución, eh, ahí se relata cómo también dentro de los templos también se modifican fechas que celebra la Iglesia Católica, festividades. Se modifican tradiciones, se modifican costumbres, celebraciones. Y dentro de los templos se empiezan a quitar, se empiezan a retirar toda la simbología pues de orden cristiano y se empieza a introducir una simbología de carácter patriótica, nacional. Y sí, se lleva adelante un proyecto para la construcción de un templo donde se alaba a la diosa razón tal cual. No sé si construyen un templo o toman un templo que ya existía, quitan a Dios del centro y colocan a la diosa razón. Es que el ser humano se religa, el ser humano deposita su fe en algo. En este caso, bueno, a través de la razón o por medio de la razón solamente vamos a llegar a la... Y no, ya las elucubraciones del medievo, no, eso ya no sirve para nada. ¿Qué es esto del bien objetivo? ¿Qué es esto de la metafísica? No, son burradas nada más. Y, y acá también, 4 de agosto de 1789, abolición de los derechos feudales por la Asamblea Nacional. 24 de agosto de 1789, votación por la supresión de los diezmos. 2 de noviembre de 1789, nacionalización de los bienes del clero y su conversión en bienes nacionales para su posterior venta en beneficio del Estado. Pues en beneficio del Estado entendido como burócratas, porque a los pobres incautos que son pro estos nuevos órdenes revolucionarios, pues les llega lo que rueda por debajo de la mesa en ese gran festín que llevan adelante los políticos, los burócratas. ¿Y qué es lo que rueda? Pues migajas nada más. Es lo que toca. Es lo que toca. Y bueno, aquí hay un montón de datos que me gustaría exponer un poquito más adelante, pero no voy a poder aquí mencionarlos todos porque son muchos, pero ahí conforme vaya avanzando el video voy a tratar de resaltar los que me parecen más importantes. Entonces los obispos mexicanos van a hacer algo que para la época fue completamente inaudito. Nosotros que hemos pasado lamentablemente el año 2020 con todo el tema del COVID y compañía, ahora lo entendemos un poco mejor. ¿Mm? Sabemos lo duro que es que te suspendan el culto público. Sabemos lo duro que es no poder tener misa,
no poder bautizar, no poder casar. Bueno, yo a Dios gracias no mantuve, no me sometí a esas cosas porque me parecía indigno. Y muchos curas en muchos lugares del mundo seguimos realizando nuestro apostolado de modo clandestino, porque no quedaba otra opción. Yo no me he hecho cura para no dar sacramentos, ¿no? Y a Dios gracias, en muchos lugares varios obispos hacían la vista gorda para que uno pudiera hacerlo también, ¿no? Pero lo cierto es que los obispos de 1926 nunca, o prácticamente casi nunca, habían hecho algo por el estilo. ¿Qué hicieron los obispos? Dijeron lo siguiente: miren, ¿saben qué? Dado que nosotros no podemos aceptar esta normativa inicua, inválida, ilegítima, que nos pone la pata encima, vamos a hacer lo siguiente: a partir del 1 de agosto de 1926, vamos a abandonar los templos. Dado que no podemos administrarlos, ni ejercer el ministerio sacerdotal como corresponde, vamos a dejar el ministerio, vamos a dejar las iglesias abiertas, punto. Y no vamos a someternos a esto. Vamos a abandonar el culto público. Obviamente era una medida de presión. Había intentado con recursos de amparo, con firma, con boicot. Nada. El corazón de presidente Calles, estaba completamente endurecido. Tanto que yo he visto una estampita dedicada a San Judas Tadeo, el santo de los patronos de los imposibles en México, que decía así en la parte de atrás: San Judas Tadeo, te pido que Calles muera aunque se convierta. Y en este documento que cité hace unos momentos, yo también, aquí se puede verificar todos las trabas que le ponían a los contrarrevolucionarios, y sobre todo hacían mucha presión pues a los integrantes de la jerarquía de la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los curas. Y aquí voy a mencionar unas medidas que los revolucionarios tomaban frente a los que pues resistían a todo este nuevo orden. Abro cita: el rechazo a la reorganización eclesial es respondida por las autoridades civiles revolucionarias con fuertes medidas. 29 de noviembre de 1791. El clérigo que no jure en 8 días será puesto bajo vigilancia. Bueno, jurar que va a tener que arrodillarse ante el nuevo régimen, ante lo que dicte la Asamblea Constitucional, ante lo que diga el rey, los delirantes revolucionarios. Continuó. 27 de mayo de 1792. Se vota un decreto que sometía a la deportación más allá de las fronteras a cualquier eclesiástico al que 20 ciudadanos denunciaran como no juramentado y al que el distrito reconociera como tal. Aquí ya también es una cuestión ya perversa, ¿no? Enfrentar a fieles. Usted dígame qué sacerdote está teniendo actitudes medio extrañas, contrarrevolucionarias. Usted es un chivatón y quédese tranquilo, ¿no? Vamos a llevar adelante nuestra justicia revolucionaria. Sigo con la lectura. 10 de agosto de 1792. Se aprueba la famosa ley de sospechosos, donde el clero refractario, que son los que se oponen al nuevo régimen, forma uno de los colectivos considerados enemigos declarados de la revolución. Ellos también, la revolución rusa, o sea, era lo mismo, exactamente lo mismo. Contrarrevolucionarios, kulaks, chupasangres, medianos burgueses, pequeños burgueses, enemigos del pueblo. O sea, epítetos y etiquetas descalificativas sobran. Y pruebas, fuentes para corroborar que en efecto son lo que dicen que son, pues la de los deseos, Miami me lo confirmó. O sea, el dictador, no el dictador, el totalitario, el desgraciado revolucionario que busca quitarse de en medio a todo aquel que se oponga a su avanzada revolucionaria. Bueno, primero le pone una etiqueta que suene muy fea, ¿no? En este caso, un contrarrevolucionario, enemigo del pueblo, pequeño burgués, kulaks, chupasangre, ¿no? Que eran como los campesinos que no querían dar sus requisas. Las requisas que era lo que el gobierno bolchevique o estos desgraciados revolucionarios bolcheviques exigían a los campesinos. O sea, dame tus recursos, dame tus ganancias, dame lo que has cosechado para hacer la repartición de Robin Hood, ¿no? a todo el resto del pueblo ruso. Entonces los campesinos veían que había una
una parte de los bolcheviques que tenía muchos beneficios. O sea, ellos no estaban muriendo de hambre, no pasaban por lo que esos campesinos sí pasaban, sí padecían. Entonces decían, digo, con todo el sentido del mundo, pues no, ni madres, no te vamos a dar nada. Ah, no me vas a dar nada. Bueno, es un kulak chupasangre. Cuélguenlo en la plaza pública, decía Lenin. Entonces, esto es un. También, ¿no? A Lenin se le llegaba se le llegó a decir uno de tantos apodos que yo llegué a saber de Lenin. Uno de ellos era el jacobino. Bueno, pues, se nutría mucho de la Revolución Rusa. Habría que septiembrizar las cárceles, decía. Por un suceso que tuvo lugar en aquellas épocas, en aquellas pues sí, épocas oscuras de la Revolución Rusa, francesa, perdón, que fue que los revolucionarios dijeron, bueno, a las cárceles, todos los que están encarcelados, como son enemigos del pueblo, como se les ha arrestado por el crimen de contrarrevolución, bueno, a pasarles el título de la espada. Hay datos que revelan que ni siquiera el 10% de los presos que estaban ahí habían sido condenados por crímenes de supuesta contrarrevolución. La mayoría era por haber cometido cualquier tipo de crimen que era ajeno a lo político. Entonces por eso durante la Revolución Rusa decían hay que septiembrizar las cárceles también, no hay que septiembrizar esto o aquello. Bueno, continúo. 10 de agosto de 1700. Ah, bueno, eso ya la ley. 26 de agosto de 1792. Se redacta la ley de deportación general de todos los miembros del clero que se hayan opuesto al juramento. 2 de septiembre de 1792. Una banda de revolucionarios sacó del carruaje en el que se conducía a la prisión a 3 sacerdotes refractarios y los colgó. Comienzan así las matanzas de septiembre, es lo que le estoy diciendo. Más de 1000 monárquicos, aproximadamente unos 250 sacerdotes y presuntos traidores apresados en diversos lugares de Francia fueron sometidos a juicio y ejecutados. Es el primer asesinato colectivo. Y así hay un montón de cosas aquí que se nos narra, pero me llevaría a hacer otro video dedicado a este documento como tal o al otro libro. El otro libro es muchísimo más extenso. Entonces, para no alargarnos, vamos a seguir con el video. Así decía la estampita. Te pido que Calles muera aunque se convierta, ¿no? Bueno, poco piadosa la cosa, pero bueno. Lo cierto es que el corazón del presidente Calles estaba duro como una piedra. Esto entonces que vemos acá en pantalla, último día del culto público, son imágenes que a veces no se ven, ¿no? Y leo un texto de uno de los testimonios de esta época, del último día del culto público, 31 de julio del año 26. Cito, válgame Dios, ¿qué nos irá a suceder? O sea, no sabían qué es lo que iba a pasar, ¿no? Seguro el fin del mundo, decían otros, y se veían por todas las calles como un enjambre cuando se presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse ahora al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Otros que vivían en concubinato estaban amancebados, juntados, pidiendo que se les uniera en matrimonio como Dios manda. Claro, ahí fue el momento de la novia, dijo, o lo caso ahora o no lo caso nunca, lo agarro ahora o nunca más, ¿no? Sigue diciendo este testimonio, ¿no? Por fin se rezó el rosario con un fervor singular, con un elocuente sermón, enseguida el santo sacrificio de la misa. Se dio como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento, quedando todo a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos, habían quitado el Santísimo Sacramento. La iglesia iba a quedar sin Santísimo. Quedó aquel santo lugar hecho un completo mar de lágrimas. En cada parroquia, en cada altar, en cada sagrario, comenzó a verse a partir de ese momento un cartel tremendo que decía así, no está aquí. No está aquí. Jesús había ido de la vida pública porque el gobierno tendría a partir de ahora el dominio de los templos. Tendrían ellos los templos, pero el pueblo mexicano mantendría su propia fe. Y entonces comenzó la resistencia, comenzó la contrarrevolución católica, porque como decía el gran José de Maistre, un gran contrarrevolucionario francés, la contrarrevolución no será una revolución en sentido contrario,
sino que es lo contrario de la revolución con R mayúscula. Es decir, el restablecimiento integral del orden cristiano. Hago aquí otra pausa y ese autor que cita el padre Javier Olivera Rabasi eh, tiene un libro que se llama sobre la democracia, me parece. Eso lo leí hace poco, hace como un mes. Y también es muy, muy interesante todas las reflexiones que hace. Y sí, es un conservador, evidentemente, ¿no? Contrarrevolucionario, que establece que hay jerarquía, o reconoce que hay jerarquías, que hay un bien superior, un bien supremo. eh, y bueno, para continuar en el sentido de lo que el padre está diciendo y siguiendo con este paralelismo entre la Revolución Francesa y la Guerra Cristera, voy a seguir con el texto. Abro cita. La epopeya de la Vendée refiere a la gesta católica emprendida por campesinos y sus familias, acompañados por nobles y sacerdotes, que llevaban prendidos escarapelas del Sagrado Corazón y se autodenominaban como ejército católico y real. Se resistían a que la presencia social de Cristo fuera desterrada de sus pueblos, de gran mayoría cristiana. Es lo que les comentaba hace unos momentos. Es esto de que no, nosotros hemos llegado y detestamos a Dios y a la religión. No, no, son unos pocos nada más. Unos pocos trasnochados, ya sea ateos, agnósticos, racionalistas, que llegan y quieren barrer con todo sobre pretexto de la democracia. Pero no es verdad. Es más o menos lo que está diciendo el padre, ¿no? En este proceso, en ese proceso histórico de cómo se fue desarrollando la guerra cristera. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Primer levantamiento en la Vendée, 1792. El 27 de noviembre de 1791, la Asamblea decreta que enviaba a la cabeza de partido a los curas refractarios, alejándolos de su comuna, de su centro de actividad pastoral. Los trasladaba a la gran ciudad, sometidos a la inspección, a la inquieta vigilancia de las sociedades patrióticas. Imposible referir todos los clamores que suscitó este decreto. El aldeano estaba unido al sacerdote por una razón muy natural. El sacerdote era el mismo aldeano, su hijo, su hermano, su primo. Y ahí la importancia de la familia. Ahí la importancia de la familia. Es más complicado que se ataquen entre cercanos, que se enfrenten entre cercanos. Y ahí se la piensan más. Cuando el ser humano está atomizado, cuando no tiene este sentido de comunidad, cuando hay un tronco común que una, cuando se sienten únicos y detergentes y solitos se empiezan a aislar también. Ay, no, a mí no me afecta. No, no me hables de política ni de religión. No me hables de nada que sea polémico. ¿No? Cierro mis ojitos, me pongo en posición de flor de loto, me aíslo del mundo, ¿no? El mundo no me interesa. Mientras no me afecte, bueno, todo te afecta, hermano. Es que vives en comunidad. Hay personas que así piensan, no, es que a mí no me afecta. ¿Cómo no te va a afectar? Loco, delirante. Y más aunque no te afecte. Oye, robaron a la vecina. Ah, a mí no me afecta. Oye, mataron a... Ah, a mí no me afecta. Es que objetivamente se está llevando a cabo algo perverso, hermano. Es una privación, el mal es la privación del bien debido. Entonces, independientemente de la experiencia del sujeto. O sea, no puedo decir, ay, no, yo soy indiferente. No, pues que los políticos roban. A mí no me afecta. Oye, que la inflación, a mí no me afecta. Oye, que la política, esto, a mí no me afecta. Soy un individuo aislado ahí en mi isla, como Robinson Crusoe. Todo empieza en mí y termina en mí. Más o menos así va esto de esta visión del mundo, esta filosofía del inmanentismo. Esto lo leí hace ya mucho en un libro de Jean-Jacques Maritain. Algo así recuerdo que es esto del inmanentismo. Es como que todo empieza en mí, todo termina en mí y básicamente que hay una especie de como miedo hacia el otro que está fuera de mí, a lo exterior. Entonces todo eso se rechaza, ¿no? Caes en una especie de egoísmo, una especie de ensimismamiento, de negación del otro, de rechazo al otro, a la comunidad. No, yo me valgo por mí mismo y sí, seguramente usted se enseñó a abrochar las agujetas, se enseñó a leer, se enseñó a escribir, se enseñó a todo. Pero ahí está la importancia de la familia y es por eso también, y porque eran profundamente religiosos. O sea, compartían esta visión del mundo, esta filosofía, esta ética. Y es que se busca subvertir, se busca imponer otra.
Y la reacción católica fue esclarecida, fue enorme. ¿Mm? Muchos pendones se van a alzar contra la persecución atea, marxista, masónica, liberal. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, una agrupación muy famosa, muy conocida, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, la Unión Popular de Anacleto González Flores, el mártir cristero, el, 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 el patrono de los laicos mexicanos. Nadie se va a quedar afuera de esta gesta que hasta el día de hoy seguimos admirando, aunque sea silenciada en gran parte de México. La vía pacífica no era posible, no era ni siquiera viable. Se había intentado todo y no quedaba otra, como el mismo Calles iba a decir proféticamente, casi como un nuevo Caifás. Dijo lo siguiente, cito: a los cristeros, a los primeros mexicanos católicos que van a defender sus templos, así va a comenzar la cristiada. Dijo Calles: ya saben ustedes, no tienen más caminos que las leyes o las armas. Y los católicos van a defender sus templos. Y así va a comenzar la cristiada, lo que conocemos hoy como la contrarrevolución cristera. Los soldados federales van a ir a tomar posesión de los templos. Los laicos, las laicas, habiendo seguido los sacerdotes de las parroquias, de las capillas, van a ir a defender sus propios templos. Y así en las escaramuzas, entre la pelea primero a puño limpio, va a comenzar esta gesta, esta épica, esta historia única en Hispanoamérica, que es la historia de México cristero. Las profanaciones, como vemos acá en la pantalla, estaban a la orden del día. Se había intentado todo, pero se va a seguir la doctrina de la guerra justa aplicada ante un gobierno tiránico. Y sí, por supuesto, esto sobre todo, esto último que señala Javier Oliver Rabasi, este sacerdote contrarrevolucionario, es importante resaltarlo y repetirlo 21.500 veces. Muchas veces tiene esta concepción equivocada de que el cristiano, el católico es una especie de hippie, ¿no? Hakuna Matata, amor y paz. No, existe esto de la guerra justa. O sea, una cosa es se me va siempre los términos. Creo que es enemicus y hostilis. O hostilius. Enemicus y hostilius. Entonces el enemicus o el enemigo es, por ejemplo, tu vecino. Tu vecino que es un grosero, que de repente te puede llegar a ofender, a maltratar. Y uno, bueno, por caridad le deja pasar una que otra, ¿no? Ponerle otra mejilla. Porque entiende que pues, es falible. A lo mejor lo está haciendo por ignorancia. Uno aplica la paciencia. Uno con caridad trata de corregirle. A eso estamos invitados, a ver en el otro a entender al otro como un prójimo y como un digno hijo de Dios, es decir, un igual, un otro, pero un otro con dignidad. Y que en él reconocemos lo que en esencia somos nosotros también, seres humanos falibles. Entonces, en ese entendimiento, así como yo la puedo regar, también el otro la puede regar. Y ahí es donde se nos invita a la caridad, a tratar de ser amable con el otro, a ponerle otra mejilla. Que ojo, tenemos 2 mejillas, no tenemos 15,000, no tenemos 20 mejillas. Habrá momentos en el que habrá que ser más duro, más enfático, más firmes. Pero otra cosa es el hostilis. Creo que es hostilis. Que es el que ya atenta contra tu vida, por ejemplo. Que es el que ya viene a destruir tu nación, el que ya viene a destruirte, que ya viene con claras intenciones. Contra ese es contra el que se hace la guerra justa. Una especie de defensa propia, si se quiere. Es como Jesús. Jesús cuando saca a los mercaderes del templo, los saca chingadazos, no los saca con cursos de género, no los saca con charlas de feminismo. No, los saca chingadazos. Aquí es casa de mi padre, a comerciar y a hacer sus trueques allá afuera, cabrones, allá afuera. Entonces sí, hay momentos en los que se hace la guerra justa. Y aquí continúo con la lectura que tiene que ver con lo que recién menciona el sacerdote. Abro cita, perdón. Se dice que excitamos a las poblaciones, pero es todo lo contrario. ¿Qué sería del reino si no contuviéramos al pueblo?
Vuestro trono no se apoyaría más que en un montón de cadáveres y ruinas. Ya sabéis, demasiado sabéis, Señor, lo que puede hacer un pueblo que se cree patriota. Pero no sabéis de lo que sería capaz un pueblo que se ve arrebatar su culto, sus templos y sus altares. Como cuidadito. O sea, ya sabes que podemos ser fieles defendiendo la patria, pero no tienes idea de lo que seríamos capaces si te metes con lo que somos culturalmente, con la cristiandad, con nuestros cultos, con nuestra religión. Lo que hicieron aquí también esos primeros cristeros. Exactamente. Y con la familia también. Ahí en la vende es lo que leímos hace un rato, ¿no? El impedimento era ese, no, pues rebélense, no, pues es que fíjese que cómo voy a poner dedo a este sacerdote refractario si es mi tío o es mi abuelo o es mi hermano. Cómo se me va a ocurrir eh, levantarme en armas contra mis primos, contra mis tíos, o sea, no. Entonces la tenía más complicada, por eso hubo tanta resistencia. Esta doctrina de la guerra justa o del levantamiento de un pueblo ante un tirano se encuentra legislada en la teología católica. Tanto es así que el propio catecismo de la Iglesia Católica actual plantea los principios. Algunos de los héroes, recién acabo de mencionar al maestro, Anacleto González Flores, el beato Anacleto González Flores, líder cristero, líder de la Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa. Recordemos por las dudas, siempre lo digo a esto, cuando hablamos de libertad religiosa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, no hablamos de que cada uno tiene la libertad de que cada uno cree en lo que quiera. Si uno es demonista, es libre de creer en el demonio. No, en todo caso es esclavo ahí en ese caso. La libertad religiosa, y por eso que los cristeros planteaban la libertad religiosa, es la libertad de la Iglesia Católica. Esa es la libertad religiosa para los católicos, ¿no? La libertad de ejercer el culto públicamente que tenemos los católicos. Porque la única religión verdadera es aquella que nuestro Señor Jesucristo nos reveló, la católica apostólica romana. El resto son religiones, decimos que por un equívoco de los términos, les llamamos religiones, pero la única religión verdadera, las otras son falsas, es la que nuestro Señor Jesucristo reveló. Por eso cuando los cristeros en 1926 hablaban de la libertad religiosa, hablaban de la libertad de la iglesia, no que el budista sea bueno budista, que el musulmán sea buen musulmán, no. Esto es la concepción católica que tenemos en la iglesia, es la libertad de la iglesia, ¿no? Bien, no todos estaban de acuerdo, obviamente, con la defensa de los templos. Hubo algunos obispos que estaban a favor, otros que estaban en contra, otros que se mantenían neutrales, ¿no? Pero el Papa Pío XI, planteó desde Roma que era totalmente lícito y a veces incluso hasta obligatorio defender, a veces hasta por las armas, por la violencia, defenderse de la violencia con violencia. No siempre la violencia es mala. De vuelta, vuelvo al catecismo. La legítima defensa está planteada en el quinto mandamiento de la ley de Dios. No matar injustamente. Exactamente. Y vuelvo a repetir esto. El cristiano no es hippie, no es un pacifista. O no es un debilucho pueril como muchas veces me parece que Nietzsche lo malentiende. Últimamente he estado leyendo esta obra de Más allá del bien y el mal y cómo le encanta. Nietzsche le encanta martillar a todos, le encanta aventar crítica y criticar a todos. No, o sea, a lo mejor por ahí me topo una parte donde critica hasta a su sombra. O sea, le tira a todo mundo, le tira a todo. Pero no, yo creo que todo lo contrario. O sea, un verdadero cristiano es valiente, es virtuoso. Y para ser virtuoso hace falta tenerlos bien puestos. Y cuando se trata de ir a la guerra, pues ahí están las guerras justas. Nada de débiles, de pueriles, de esclavos. No, son las virtudes del esclavo y las virtudes del amo. No, señora, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Nietzsche respecto al cristianismo. No, todo lo contrario, el vicioso es el que ya es esclavo de sus pasiones, se tira a la mierda. Ese es un debilucho, ese es un pueril. Es muy fácil, muy sencillo revolcarse en sus vicios, en sus pecados. Eso es muy fácil. Es como le dijo el padre Javier Oliver Rabasi. O sea, el que quiere rendirle culto al demonio y ser un vicioso, un
relativista moral, un todo vale. Bueno, ese no le cuesta nada, ese se rinde a sus pasiones y ya está. No se sacrifica por el otro. El valiente no, el valiente le cuesta, al virtuoso le cuesta. Y va más allá, es decir, tiene un entendimiento trascendental del mundo. No nada más yo y después yo y a mí nada me afecta. Aquí se viene a gozar, el aquí y el ahora, el carpe diem. Entonces no, todo lo contrario. Un verdadero cristiano no es un pueril, un debilucho, un pacifista, como muchas veces se pinta, ¿no? Muy malamente, se caricaturiza. O como bien dice Nietzsche, ¿no? O sea, las virtudes del débil. No, al contrario, hermano. Alguien que se pule en virtud es una persona fuerte, es una persona que realmente puede llegar a alcanzar la felicidad, que puede comunicar el bien, que puede ser generoso, que genera, que cuando debe de ser valiente y plantarse frente al desgraciado, al desalmado, lo hace. Y lo hace por amor a la verdad, lo hace por amor a Dios. Nada de, no, la virtud de las virtudes del débil, de los cobardes, de los esclavos. Mis pelotas. Y es que esto lo veo, ya sea que sea una especie de subproducto cultural a partir de Nietzsche, o vaya usted a saber exactamente de dónde viene esto, pero yo lo he escuchado, se sigue repitiendo, no, al cristiano le enseñan a siempre ser un agachón y ser un tonto, un debilucho. Que no sé, como que no, y ¿dónde queda tu cristianismo si Jesús dice que no hay que juzgar? No, básicamente que nos dicen que nosotros tenemos que estar calladitos, ¿no? Calladitos, sin juzgar. ¿Cómo no vamos a juzgar? O Jesús no juzga, he escuchado por ahí, ah, caray, pues en la Biblia dice que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, ¿cómo que no? A Pedro le dice, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Le pregunta algo. Pedro contesta y Jesús le contesta, bien has juzgado, Pedro. O por ejemplo, cuando se habla de que no critiques las acciones de tu prójimo, no es tan así. No es tan así. Es primero quita la viga de tu ojo para ver con claridad, para después señalar la paja en el ojo ajeno. Pero no dice no juzgues. Quita la viga de tu ojo para ver con claridad y posteriormente corrijas con caridad a tu hermano. Pero para eso tienes que discernir, tienes que juzgar. O por ejemplo, también cuando se tergiversa muy maliciosamente ese otro versículo de la prostituta. Jesús dice que no tire, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No juzgó a la prostituta. Fue clemente con la prostituta. Pero no les conviene citar el versículo completo. Cuando ayuda a Jesús a levantar a la prostituta, le dice, ve y no peques más. Ahí Jesús hace un juicio entre qué es el bien y qué es el mal. Y se da cuenta, no es que se dé cuenta, él lo sabe, ¿no? Pero señala, la prostitución está mal, ve y no peques más. Ha hecho un juicio. Jesús hace juicios, ¿no? Y si Dios nos hizo seres racionales, pues es para utilizarla, ¿no? O a menos que sostengamos que Dios se equivoca, ¿no? Nos dio razón por accidente. No debemos de juzgar, entonces no. Los cristianos no somos pacifistas. Y por ahí algún cristiano que así lo entienda, pues le aviso que está muy confundido. Al contrario, el virtuoso, el que se pule en virtud es un hombre que se forja para enfrentar las adversidades, para ser valiente, para tenerlas bien puestas ahí abajo, bien puestas. Vamos a seguir adelante. Pero yo me tengo que defender, no me queda otra opción. Por eso hay guerras justas y guerras injustas. Hay defensas legítimas y defensas ilegítimas, ¿no? Pío XI, digo el Papa del momento, había dado muestras públicas de apoyo a la defensa de los mexicanos, aunque se cuidaba bien de apoyar todo movimiento armado de modo explícito. Solamente tres obispos de los 38 obispos que había en México van a dar su apoyo de modo explícito a la guerra justa que estaba por comenzar. Y solamente 3 obispos van a ir con el pueblo fiel a la clandestinidad junto con una enorme cantidad de sacerdotes, que obviamente quitándose la sotana porque no podían estar de modo público así como estaban, porque los detenían enseguida porque era un delito, van a correr la suerte de su pobre pueblo. Había otros, como siempre, que acomodaticiamente y con una mala teología hasta habían amenazado con la excomunión
a los católicos que osaran levantarse en armas como nuevos macabeos, ¿no? Bueno, a estos los dejamos de lado. Surgieron héroes y surgieron santos, y entonces comenzó a derramarse la sangre de un pueblo por defender lo propio, lo más sagrado que uno tiene, que es la propia fe, aquello que nos han transmitido nuestros padres. Aquí algunas diapositivas de los laicos que han defendido heroicamente la fe, y van a comenzar claramente los mártires, ¿no? Esta historia es poco conocida en México, lamentablemente. La primera vez que yo viajé a México fue en el año 1997. Me acuerdo que llegué emocionado después de haber leído la historia de los cristeros. Tenía yo 19 años más o menos. Llegué a la Catedral de Guadalajara, Jalisco, el corazón, ¿no? Digo, acá, el corazón de la cristiada, acá todo el mundo va a conocer lo que fue. Entonces quería ir a la tumba que está en la Catedral de Monseñor Francisco Orojo y Jiménez, ¿no? El Atanasio, le llamaban de México, 5 veces exiliado, 5 veces volvía camuflado, clandestino. Me acuerdo que pregunté a un joven frente a la catedral y dije, uy, ¿de dónde son? Yo soy argentino, digo. ¿Y qué estás haciendo acá en México? No, estoy viendo porque me encanta la historia de los cristeros. ¿Qué me dijo? Bueno, los cristeros, los mexicanos, los católicos que se levantaron contra este gobierno. ¿Qué? No, jamás escuché hablar del tema. Bueno, dije, este debe ser un pobre muchacho medio trasnochado, no tiene idea de la vida, no sabe nada. Y entonces me pregunté a una segunda persona si conocían el tema, tampoco. Y se corrobora lo que yo sostengo. Y no lo digo con qué felicidad, ¿no? Ojalá yo estuviera equivocado. Digo que también podría estar equivocado, pero a mí la impresión que me da, contrario a la opinión que yo he escuchado de algunos integrantes de la Iglesia Católica, tanto laicos como presbíteros, sacerdotes, obispos, que no, es que México es un pueblo católico. Yo discrepo totalmente. A lo mejor católicos de dientes para afuera, pero que realmente conozcan su fe, practiquen su fe, hagan un esfuerzo. Yo no digo, yo no soy perfecto, llevo muy poquito en la fe católica, llevo apenas un año. Que ha llegado a través de razonamientos, de la filosofía, al entendimiento de que hay un ser subsistente y necesario que es necesario que esto sea así. Pues, no sé, a lo mejor 2 años y medio. Entonces, cuesta mucho practicar una ética cristiana, llevar una vida recta, conocer, conocer no sé, leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento, leer los concilios, leer el catecismo, conocer un poco de historia, qué es la patrística, qué son los padres apostólicos, santos destacables como puede ser San Agustín, el gran Santo Tomás de Aquino. O sea, no estamos invitados a ser todos los grandes eruditos, pero si vamos a defender una fe, una ética, una filosofía, pues por lo menos estar medianamente enterados y llevar a la práctica. Entonces yo coincido con el sacerdote. Luego, o sea, aquí se habla, no, los cristianos aquí están como dominando todo, ¿no? Vivimos la iglesia católica está metida en todos lados. Sí, yo no dudo que haya integrantes de la iglesia católica que se corrompan, porque son seres humanos, se van a corromper. Aquí hubo un escándalo, ¿no? A partir de los misioneros de Cristo, los legionarios de Cristo, algo así. O sea, sí ha habido escándalos, y está bien que se expongan, porque no se cae en esto de que, ay, no, fíjense que luego los laicos venden a la jerarquía de la iglesia católica como si fueran ángeles, y no son ángeles. Yo escuché una vez un sacerdote que apuntó muy bien diciendo, la iglesia está llena de pecadores, pocos son santos, está llena de pecadores. O sea, y lo dijo en un sentido descriptivo, no peyorativo. Porque sí, Cristo cuando viene a la tierra invita a la gente a arrepentirse. Cuando le recriminan los fariseos, oye, pero Jesús se junta, mira, con publicanos, se junta con prostitutas, se junta con malvivientes. Sí, se juntaba con ellos para invitarlos a arrepentirse, para sanarlos. No se juntaba con ellos para irse de fiesta, a la peda, a meterse con prostitutas. Los invitaba a arrepentirse, a tomar la cruz y seguirlo. Entonces, pues es complicado. Es complicado, pero hay que estar enterados de esto. Yo veo un México progresista, tecnócrata,
feminista, revolucionario. Yo, persona con la que hablo, trae ideas socialistas, revolucionarias, anarquistas, progresistas. O me topo con personas que, no, no, sí creo en Dios. Pero ya en cuanto empieza a más o menos profundizar de qué es Dios o quién es Dios, qué es la religión, te hacen una revoltura de cosas incompatibles. Te hacen una ensalada de religiones, ¿no? Como una especie de buffet, ¿no? Como si Dios fuera una especie de cuestión que se formule a partir de una mezcla de cosas que aún siendo incompatibles puede uno llegar al entendimiento de Dios. No va al buffet y agarra de esto, de aquello, de acullá, de allá. Mira, este es mi Dios. No importa, no pasa nada. Mira, mi Dios es esto, es. O sea, como es un Dios, como una especie de Dios a la carta, de religión a la carta. O sea, o muchos, por ejemplo, se dicen que creen en Dios, pero son socialistas. O sea, sin entender que el socialismo es inherentemente anticristiano, el comunismo también. Entonces, pues sí, sí, sí. O sea, yo cuando escuché esto del Pablo Oliver, a veces dije, bueno, yo coincido ahí. Y después me enteré que lamentablemente el tema cristero, cuando llegue al final vamos a darnos cuenta por qué, fue un tema que lamentablemente se fue narrando de boca en boca, de generación en generación, pero fue un tema totalmente silenciado por el Estado y también por los católicos. ¿Mm? Esta es la razón por la cual un cura argentino está hablando del tema. Bien, ese pueblo que, como decía antes, realmente buscaba a Dios con sus miserias, como todos nosotros, pero buscaba a Dios porque es un pueblo católico, mariano, ¿no? Bueno, va a comenzar esa guerra totalmente desigual entre civiles y militares, ¿no? Comenzó la guerra, comenzó también la persecución, comenzaron los martirios, ¿no? Y comenzó la clandestinidad porque se había suprimido el culto público, ¿m? Decretado por el episcopado mexicano como una forma de presión. El gobierno federal, con Calles a la cabeza, pensaba que esto iba a durar poco y nada. Y el levantamiento comenzó, como digo, de modo espontáneo. Frente a un templo, frente a una iglesia, un laico católico robó un arma de un soldado federal y después al campo, porque venía la persecución. Y así va a comenzar la guerra cristera. Va a ser una guerra de guerrillas, súper, pero súper desordenada al principio. ¿Mm? Recuerdan que la cristiada va a durar desde el año 26 al 29, 3 años largos. Recién más o menos a la mitad de la cristiada va a tener una nueva organización a partir de un jefe militar, que ahora lo voy a nombrar, y va a comenzar a ganar el bando católico. ¿Mm? Hasta aquí voy a dejar la video reacción. Todavía falta como media hora del video. De vuelta, si quieren checar el video completo, sin interrupciones, lo pueden encontrar en el canal con el nombre Que no te la cuenten. Así lo encuentran, así lo pueden buscar en YouTube. El título del video es Cristiada en México, preparando los 100 años. Padre Javier Olivera Rabasi, así lo encuentran. Entonces, pues ya no agrego nada más en referencia pues a lo que se vino a tratar o a reaccionar en este episodio. Y simplemente, ¿no? Invitar a la reflexión. A pesar de que no piense exactamente como yo, o por ahí incluso que sea usted ateo, agnóstico. Bueno, que se entere que ese tipo de cosas se llevaron a cabo y que no es verdad que al momento de sacar a Dios de la ecuación o a la religión de la ecuación, el ser humano llega a una especie de plenitud perfecta, ¿no? Que nada le falta y nada le sobra. Que llegamos a una especie de categoría nueva, ¿no? De un ser de luz. Hace rato estaba leyendo unos comentarios de estos delirantes veganos. No voy a decir que todos, pero algunos son muy delirantes. Y habla de que no, es que el ser humano, cómo extermina a los otros seres vivos que tienen derechos, pero después despertaremos de este sueño y nos daremos cuenta que somos seres de luz y hermano, y los revolucionarios más o menos van por el mismo derrotero, los anarquistas igual. Piensan que en algún momento no va a ser necesario ni el Estado, ni el gobierno, ni las leyes, ni las fronteras, que las clases sociales se van a erosionar, así mismo como el Estado, que para los marxistas es un... Y ahí más o menos puedo estar de acuerdo que el Estado moderno es una especie
de aparato de opresión de una clase sobre otra, que ahí también puede entrar en el juego pues ciertas empresas que se acuesten con el Estado, ¿no? El corporativismo. Pero si ellos apuestan con que una vez que el proletario se rebele, lleva a cabo esta dictadura proletaria, pues las clases sociales se van a diluir. O sea, las jerarquías van a desaparecer, pero es que el ser humano es desigual. O sea, igual en cuanto a que, en cuanto a dignidad, todos somos iguales ante los ojos de la ley, porque todos somos hechos iguales y semejanza, no, somos hechos a semejanza de Dios. Eso es lo que se conoce como dignidad. En ese sentido somos iguales todos. Pero en un sentido de capacidades, de habilidades, hay cosas que ya están dadas en la naturaleza y eso me parece perfecto. Por ejemplo, o sea, cosas muy sencillas en el deporte. ¿Qué vamos a hacer con el básquetbol y con la persona que es muy alta y es muy hábil y se quiere meter a jugar baloncesto? En relación a los más pequeñitos, la va a llevar de ganar. O un boxeador que tenga las manos pesadas, que tenga mucha agilidad, que tenga más densidad muscular. O sea, hay cabrones que ya vienen con, son como diamantes en bruto. ¿Qué vamos a hacer con esos? O sea, es un ejemplo así muy burdo, pero es para que se entienda que no somos iguales. En ese sentido, en cuanto a nuestros accidentes, o sea, nuestra esencia es humana. Pero o sea, uno puede desarrollar ciertas cosas. Uno puede ser buen atleta, o puede que no, ¿no? Uno puede ser buen abogado, uno puede ser buen maestro, uno puede ser, qué sé yo, buen legislador, buen gobernante. Pues ya son accidentes que se dan en el ser humano. En cuanto a la filosofía, a eso me refiero con accidentes. Pero la esencia del ser humano es, somos individuos, ¿no? Subsistente individual de naturaleza racional. Entonces en esa sustancia se da, o sea, nosotros como sustancia que somos, podemos llegar a ser, como ya dije, ¿no? Abogados, pintores, artistas, atletas, legisladores, presidentes, qué sé yo, congresistas, eh, buenos hijos, buenos amigos. Pero siempre habrá mejores y peores, siempre, siempre, siempre. Entonces, eso no va a desaparecer nunca. Por más que se trate de llevar a cabo esas revoluciones utópicas, bonachonas, ¿no? Es que somos, ya que nos despertemos de este sueño y nos demos cuenta que somos seres de luz. Duro es el golpe que tumba todas las muelas y se llama realidad contra la que uno se golpea después de esa osadía de querer llegar a ese paraíso prometido, pero aquí en la tierra. Es duro el golpazo, duro el golpazo. Entonces, a mí me queda más que claro, quitar a Dios de la ecuación, quitar a la religión de la ecuación, no trae una libertad plena, no trae una liberación plena, no trae, trae barbarie, trae caos, trae masacres, trae persecuciones políticas, trae deportaciones, trae todo esto, trae guerras, trae relativismos morales, trae conflictos, trae un montón de cosas que no, yo ni en pedos voy a estar a favor de todo este tipo de movimientos ideológicos, ni en pedos. Así que hasta aquí queda el video de hoy. Si te gusta el contenido, pues dale like. Si quieres compartirlo, a mí me ayudaría muchísimo. Dale like, compártelo, comenta, de preferencia desde el respeto, teniendo en cuenta lo que se abordó en el video, porque luego me encuentro con comentarios que, pues yo no sé si vengan drogados, borrachos, o, o se equivocan de video de repente, porque llevo comentarios que hacen crítica a cosas que ni siquiera se exponen en el video. O sea, uno está hablando, no sé, de jirafas y de repente en los comentarios me encuentro, no, pero fíjate que en el CPU que tú mencionas, hay dos chips que no van ahí, por lo tanto, las botas cafés que me compró la otra vez mi papá, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, pues sí, nada, un mínimo de criterio, o sea, un poco de objetividad nada más. Sin nada más que agregar, el que tenga oídos para oír, que oiga.